muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar la charla, a mí me interroga mucho mi estadía acá en Argentina, porque no sé si llegué en el peor momento o en el mejor momento. Digo por esto, porque hay como toda una sinergia en torno al cuento del narcotráfico. Luego se le suma a eso la serie El Patrón del Mal, y para ajustar traer un país, es decir, una persona de Medellín acá a Villa María. Por eso el peligro es que uno en muchas ocasiones, cuando los momentos están tan álgidos o tan calientes, de pronto uno puede pensar más desde lo pasional que de sentarse a reflexionar realmente qué estamos viviendo y qué nos puede servir de esto que les voy a transmitir. Vamos a empezar entonces. Voy a hacer un recorrido histórico de lo que he vivido, más que, como decía Pedro, más que unos datos, es lo que he vivido. Yo toda la vida he sido de Medellín, entonces es transmitir una experiencia de vida más que unos datos o números o cifras. Esas son muy fáciles de conseguir, en internet se consiguen. Entonces es más una experiencia de vida. Entonces vamos a comenzar. Medellín, antes de llegar al fenómeno del narcotráfico, hubo un terreno abonado primero porque se desbordó la ciudad. La ciudad era un pueblo. En 60 años Colombia cambia. El 75.5% de la población de Colombia es una población urbana. Anteriormente era todo lo contrario, el 75% era población rural. A partir de unos fenómenos como la guerra partidista en 1948, cuando matan a un líder político, Jorge Eliezer Gaitán, se da la primera migración del campo a la ciudad. Luego somos el único país del mundo donde todo movimiento político fue exterminado. La UP, que era Unión Patriótica, fue exterminada. Más de 4.500 personas fueron asesinadas en una sola década. Fuera de eso, la teología de la liberación también fue coartada, fue truncada. Entonces, esos movimientos, al no llegar, entre comillas, a un feliz término, al no poder hacer proceso, lo único que creó fue un inconformismo. Dentro de la ciudad hay una polémica muy grande: ¿es Pablo o Pablito? Pablo esta es la bomba de fotos de la bomba de la Macarena, una que está inaugurando esa es la cancha del Dorado en Envigado, un campeonato de fútbol. El fenómeno del narcotráfico a nosotros nos desbordó. Los comienzos del narcotráfico, eso era maravilloso. Les voy a decir por qué era maravilloso. Por ejemplo, mi ciudad era un pueblo con casas coloniales y empezaron a existir grandes edificios. No cualquier edificio, edificios despampanantes con una arquitectura tremenda. Por ejemplo, en el Poblado hay un edificio de 28 pisos, cada piso es un apartamento y en cada apartamento hay una piscina, pero no un jacuzzi, entiendan muy bien el término, hay una piscina. Es una cosa, una locura a nivel no solamente arquitectónico, sino de ingeniería. Es un reto grandísimo. Además de los edificios, del crecimiento de los edificios, por ejemplo, nosotros no veíamos carros de gama alta. El monopolio en ese tiempo era de la Renault, y los carros eran de gama baja o gama media, pero uno como niño, uno ve un Lamborghini. Los carros de las películas, ya los veíamos en la ciudad. Cuando Pablo empezó a existir, cuando llegó el momento, ese momento del narcotráfico, ya no le daban 100, le daban 1000. Yo tenía un primo que era piloto, no puedo decir para quién volaba, que le entendió. Pero cada fin de semana llegaba a mi casa y como mínimo me daba
$20. Yo siendo un niño tenía en mis bolsillos 200, $250 diarios. Es decir, creció el poder adquisitivo. Y después empezamos a experimentar el dolor que el narcotráfico causaba. Empezamos a sentir cosas en la vida que nunca en la vida creíamos que íbamos a experimentar. Por ejemplo, salir de casa y cuando mi mamá me daba la bendición o le daba la bendición a uno de mis hermanos o a mi papá, nunca sabíamos si iba a volver a casa o no. Esa es una de las cosas más fuertes. Nunca se tenía la certeza si se iba a volver a casa o no. En cualquier lugar de la ciudad, explotaba una bomba. Cuando explotaba una bomba, inmediatamente, en ese tiempo no existían los celulares, todo el mundo empezaba a llamar o a reportarse. Y hay del que no se reportara, porque empezábamos a buscarlo, era en los hospitales, o de pronto en la misma morgue. Era un tiempo, se nos volvió, pasamos del día, literalmente, a la noche. Para mí fue indignante, por ejemplo, cuando venía para Argentina, que me metieron a una pieza, un policía me llamó aparte, me metió a una pieza y me dijo: señor, venga que le vamos a hacer una revisión, pase por esos rayos X. Pero yo decía, y a mí nunca me ha pasado esto, ¿qué me van a hacer? Me decía: no, es que vamos a mirar si usted por dentro lleva droga. Entonces, me disculpa la expresión, yo como un huevón quiere decir para ustedes boludo, saqué mi carnet de cura, le dije: señor policía, es que yo soy cura, yo soy sacerdote. No señor, es que yo sé que usted es sacerdote, pero es que usted es de Colombia, pase por esos rayos X. Tienen que cargar con un estigma de ser de un país, de un mafioso. Si uno sabe qué es eso, o sea, por ejemplo, cuando yo digo que soy colombiano, a mí no me miran, por ejemplo, por Nairo Quintano, un ciclista, o por Lucho Herrera, que fue un ciclista de los 80, ni me miran por el Chicho, que jugó en Boca, ¿cierto? Ni me miran por Juan Pablo Ángel, ni me miran por Juanis, ni por Botero, ni por el Café, sino inmediatamente colombiano, Coca. No es solamente a nivel cultural, es a nivel mundial, cargar con estigma de ese señor. Cuando está el boom, o acá cuando está el boom de la serie El Patrón del Mal, para nosotros fue muy doloroso que primero que hicieran esa serie, segundo que se empezara a vender la imagen de un bandido, de una persona que nos causó tanto dolor, como si fuera un héroe, o como si fuera una gran persona, cuando nos cambió toda nuestra cultura, cuando nos cambió todo lo que éramos. Por eso, ese es el primer componente que viví en estos términos, en términos de delincuencia, en términos de esta existencia. Y lo primer componente es una cultura de mafia. Pablo tenía un grupo de 350 sicarios llamados los Priscos. Vivían en las comunas de Medellín, en especial en el barrio Manrique, y empezaron a ejercer control sobre la ciudad. Empezaron enloquecidos porque se acabó la plata, ya no estaba esa abundancia de la cual les hablaba. Entonces hubo como una especie de recesión económica dentro de la ciudad, y los sicarios desesperados empezaron a delinquir. Entonces ya no había quien matar porque no había pago, pero entonces empezaron el robo de automotores, el robo de casas, atracos, secuestro express. Y en medio de ese caos apareció otro fenómeno llamado las milicias populares. Las milicias
era la guerrilla o los movimientos guerrilleros o los movimientos de izquierda armados que operaban dentro de los barrios. Y empezaron a poner otro componente. El primer componente es una cultura mafiosa, el segundo componente es esto, el valor del territorio. Entonces lo que hicieron fue sacar a los sicarios, sacar a los jóvenes de las bandas alzados en armas y ejercer el control bajo el sobretexto del control del territorio. Cobraban en cada casa una cuota, es decir, hicieron el emplazamiento del Estado, y por cada casa cobraban una cuota bajísima. Por ejemplo, pongámosle $1, pongámosle 50 centavos de dólar, pero eso sumaba. La época de la bernagobernabilidad. Berna es alias Don Berna, pero era Diego Bejarano, alias Don Berna. Las milicias, perdón, los paramilitares que actuaban en la zona rural llegan a la ciudad, y eso sí que fueron bien aceptados, porque por ejemplo mi ciudad es muy conservadora. Entonces, por ejemplo, el chico que vivían con aretas, le quitaban la areta, empezaban a ejercer justicia. Por ejemplo, el hombre que le pegaba a la mujer, la primera vez le llamaban la atención, la segunda vez literalmente le pegaban una pela, le daban unos correazos, y la tercera vez lo mataban. Claro que no lo mataban con un tiro, no, lo descuartizaban. Yo tallo madera, yo soy artista. En el patio de mi casa tengo un tronco más o menos del tamaño de esta mesa. Estoy haciendo una obra grandecita de 2,5 metros por 75 centímetros. Pero casi todo lo hago manual, pero algunos pedazos me ayudo con una sierra eléctrica. El 95% de la gente que ha visto la sierra eléctrica no ha dicho, padre, para tallar madera, sino que me ha dicho, padre, ¿a quién va a descuartizar? Insurgente de Colombia, el ELN, para presentárselo al gobierno nacional. Estamos a otro nivel pacificando la ciudad, por eso la tenemos, digámoslo así, sin fronteras, sin fronteras, la tenemos con un índice muy bajo de asesinatos, y ahora estamos dando el tercer paso, que es mermar el cuento de las vacunas o el cuento de la extorsión. Entonces vamos dando pasos, digámoslo así, lentamente, para poder llevar un proceso un poco más serio de los que se hicieron anteriormente. La clave es esta: lo afectivo es efectivo, y es acercarme desde, no tanto desde lo religioso ni desde las grandes estructuras, sino desde el corazón. Ahorita les voy a mostrar un video corto del trabajo que estoy haciendo con estos chicos. Yo digo que son chicos porque son muy chicos, son menores de 16 años. Y es increíble cómo a punto de afecto han transformado sus vidas. Por ejemplo, cosas como estas. Estos son los hijos huérfanos de padres vivos. Y yo todos los días estoy en mi casa a las 12 del día, en la puerta de mi casa, preguntándoles lo que supuestamente todo el mundo le tenía que preguntar, pero ya nadie se lo pregunta. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? Mire, a lo mejor ustedes pensarán, pero si a partir de esa bobada, eso es una tontería, eso tiene todo el valor del mundo. Es hacer que el otro se sienta persona, que hay alguien. Esos chicos descubrieron que hay alguien en el mundo que su vida les importa, y a partir de allí empiezan a asumir procesos de transformación. Lo otro que hay es dentro del mismo tema afectivo, es la presión de grupo. Entonces, cuando alguien se está empezando a descarrilar o alguien está empezando a hacer cosas que no son, el mismo grupo ejerce presión sobre él. Entonces, esas son como las dos claves para trabajar con ellos. Lo afectivo es efectivo, y lo otro es el tema de la presión de grupo. Los lunes iban a la formación en valores, los jueves
iban a sanación interior, un proceso de sanación interior, pero los chicos empezaron a llegar desde las 12 del día y me pedían almuerzo, entonces me tocó irme con una talega, con un costal, a la plaza de mercado a pedir. La gente era aterrada porque decían, pues el cura está loco, como es un cura que vive cómodo, que tiene todo, viene a pedir acá a la plaza de mercado. Entonces les echaba el cuento y les decía para qué era el mercado, y a partir de allí entonces ya van a almorzar todos porque tenían insuficiencia alimentaria. Insuficiencia alimentaria no es que no tenían carnita, no, era que no comían durante 2 o 3 días, o que comían durante 15 días, la única comida en el día era el almuerzo y era solamente arroz. Son unas cosas que uno no alcanza a dimensionar, el hambre de la gente o la falta de oportunidades. Entonces monté restaurante, en mi parroquia no hay salones, todos los días me invaden 45 muchachos en mi casa. Entonces le monté el restaurante, luego llegan a las 2 de la tarde los lunes, tienen clases de baile a las 7 de la noche, formación en valores, los martes van al refuerzo, terminan de estudiar, almuerzos y se quedan en la casa en refuerzo. Las materias que están más malos, más flojos, los afilan o los ponen a nivel o a tono. Los miércoles tienen clase de etiqueta y glamour. Acabo de dar un paréntesis para comentar eso. Imagínense que yo soy muy malicioso. Yo no sé si entienden esa palabra, es decir, no doy puntadas ideales, era una segunda intención. Era una señora del poblado, es decir, de clase alta, que me dijo, padre, yo quiero ayudar. Yo no tenía esa señora que ponerla a hacer, pero me interesaba mucho que era la esposa de un empresario, y yo pensaba, con esta me gano unas ayudas. Entonces le dije, bueno, venga de clases de etiqueta glamour. Yo creía que eso no iba a funcionar. Pero pasó esto. A esos chicos el primer día les dijimos, usted algún día se va a sentar en un buen restaurante, tiene que aprender a comer. Usted va a ser una persona importante, aprenda a comer. Aprenda a sentarse en una mesa, aprenda a portarse bien, aprenda a vestirse bien, y a partir de allí eso va a ser una cosa exitosa. Porque ¿quién iba a pensar? Son las cosas que uno no alcanza a dimensionar. ¿Quién iba a pensar que chicos de bajos recursos, muy pobres, que chicos de la barriada, algún día se iban a sentar en una mesa a decir, yo quiero clases de etiqueta y glamour? Y a partir de ahí les cambiamos el chip. El jueves tienen clases de guitarra, tienen clases de inglés, y en la noche una terapia psicoespiritual que se llama sanación interior. Los viernes trabajan manualidades y los sábados tienen clases de teatro. Entonces ese es el programa que tengo, pero más que el programa, más que estructuras, es el tema del afecto, de la presencia, del estar ahí. Y que ven que toda esta gente que me ayuda, por ejemplo los de clases de inglés, clases de guitarra, toda esta gente llega donde ellos y los hace sentir importantes, los hace sentir personas.